Shalom Ajim, les habla su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roé de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Vamos a ver un tema muy interesante en este Rosh Hodesh. Es un tema de motivación. Los sitios en internet que están apareciendo es para que ustedes puedan disponer de todo el material gratuito. Yo me comprometí a darles un tema cada Rosh Hodesh, al menos en la medida de lo posible, que les motive, porque hoy es Rosh Hodesh y la luna se renueva y nosotros también. La luna refleja la luz del sol. En lo espiritual, Yahshua es el sol de justicia, Malaquías 4:2, y nosotros reflejamos su luz. Yahshua lo dice, yo soy la luz del mundo, y después nos dijo, ustedes son la luz del mundo. O sea, nosotros debemos reflejar la luz de Yahshua. Y entonces hoy es un día especial, es Shabbat todavía, semanal, pero también se empalmó Rosh Hodesh. Voy a darles un tema que les va a servir a todos en la práctica, guardando Torah. El miedo a ser juzgado por otros es algo que detiene el crecimiento. El miedo a ser juzgado por otros es algo de lo cual yo me quité hace mucho tiempo, y entonces yo noté que el Eterno, por su inmensa compasión, no porque yo sea la gran cosa, me llevó a otro nivel espiritual. El miedo a ser juzgado por otros. Como número uno, detiene el crecimiento. Como el crecimiento espiritual. Como número dos, si tú tienes miedo a ser juzgado, te importa más el qué dirán que lo que ordena Yahshua en su Torah. Me estoy refiriendo a los que guardamos Torah. Porque andar con la vestimenta en la calle es fácil si uno tiene a Yahshua. Y no es fácil para quienes no tienen el Ruach HaKodesh y el poder del Ruach HaKodesh. Tú le conociste como Espíritu Santo. Entonces te importa más el que dirán que lo que ordena Yahweh en la Torah. No vas a ir con tus familiares a donde sirven cerdo, y entonces si tú tienes miedo, ay, es que me van a criticar mis familiares si no voy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienes miedo a ser juzgado por otros. Y eso detiene tu crecimiento. Y entonces está importando más lo que piensan tus hijos, tus primos, tus tíos, tus abuelos, no sé, que lo que diga Yahweh en la Torah. El miedo a ser juzgado por los demás crea incertidumbre. Y eso paraliza totalmente, hasta llegar al pánico. Y puedes acabar exiliado. No me estoy refiriendo a expulsado de la congregación, no me estoy refiriendo a eso. Puedes acabar exiliado porque tienes miedo a ser juzgado, y entonces ya ni sales, ni vas, ni vienes. Tienes miedo a ser juzgado, entonces puedes acabar exiliado. No importa que te vean raro o rara, eso ya lo he ministrado, hermanos, hermanas, porque la predicación del madero es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Elohim. ¿Está? Cuando uno mejora, nos ven como si fuéramos tontos. A ver, voy a aclarar esto porque eso tiene que ver muchísimo en cosas espirituales. Cuando uno mejora, te ven como tonto. O sea, tú mejoraste porque ya dejaste la música mundana, la televisión mundana, ya no haces esto, ya no pecas, ya no adulteras, ya no fornicas, ya no ves pornografía. Entonces te ven como tonto. Nos ven como tontos porque no hacemos pecado. Nos ven como tontos. Entonces, si tú tienes miedo a eso, por eso te llevas todavía con tus cuates de antes. Puedes tomar cerveza, vino, etcétera, retratarte, porque tienes miedo a ser juzgado por otros. No tengas eso, porque entonces detienes el crecimiento. Recuerda, voy a hacer una recapitulación. Te importa más el que dirán que la Torah de Yahweh. Te crea incertidumbre, te paraliza, te vuelves, ya llegas hasta el pánico y puedes acabar exiliado. No importa que te vean raro, recuerda, la predicación del madero es locura para los que se pierden, para nosotros es poder de Elohim. Entonces, cuando uno mejora, nos ven como tontos. No importa, así estamos bien. No somos tontos, somos sabios, porque tememos al Eterno. Entonces, mientras que a los que hacen el mal, les dicen, este es un listo, este es un listazo, este es un listo, es un abusado. Miren, se metió con 3 mujeres, qué bueno, es un listo. Ese concepto tiene el mundo, pero nosotros no. Porque Yahshua HaMashiach nos enseñó Torah y nosotros seguimos a Yahshua, quien es la Torah viviente.
Ahora, que no te limite el preocuparte lo que otros piensen de ti, porque si te limita lo que piensen otros sobre ti, entonces estás frito, estás mal, porque no vas a avanzar. Te repito, cuando yo dije, se acabó, no es decir, me vale un cacahuate lo que piensen los demás. No, no, eso sería grosería. No, sino no tener miedo a ser juzgado por otros, por lo que yo hago. ¿Qué hago? Yo predico, yo vengo, yo voy, guardo Torah, me guardo en santidad y soy feliz con Yahshua. Bendito es su nombre. Entonces no tengo miedo a ser juzgado por otros. Ahora, y tiene relación con lo que ministraba yo hace un momento en las parashot. En cuanto ellos ven la paja, pero no ven la viga que tienen ellos. Bueno, entonces, que no te limite el preocuparte por lo que otros piensen de ti. No le des más importancia, porque si le das más importancia a eso, te acabas, sufres. Recuerda, estoy hablando para Kadoshim, gente que guarda Torah. Entonces, tú no tienes por qué tener miedo a ser juzgado por los demás. No te debe de dar, no te debes molestar por lo que otras personas piensen y digan de ti. Ten madurez espiritual. Sobre eso ya di una hoja con 12 puntos de lo que es la madurez espiritual, y si no, se va a poner otra vez en el Facebook de la Keilah para que ustedes los revisen. Entonces, no te debe molestar lo que otros piensen de ti. Te está diciendo alguien que te da ejemplo, porque a mí me difaman mucho por internet, pero eso no me ha detenido, ni me crea incertidumbre, ni me paraliza, ni me crea pánico, ni he acabado exiliado, ni me ha detenido el crecimiento espiritual, porque yo amo a Yahweh sobre todas las cosas. Entonces, el miedo a ser juzgado por los demás no cabe en mí. Si alguien piensa, a este le vamos a meter miedo por eso, no, pues no. Bendito es el Abacados, porque es una fuerza sobrenatural que solamente el Ruach HaKodesh, que viene del cielo, no nos puede dar. Entonces, a ver, que no te afecte esto, porque si no te limitas. Muchos hermanos se han limitado inclusive en los talentos que tienen. Oye, hermano, ¿sabes tocar algún instrumento? Sí. ¿Y por qué no lo habías dicho para entrar a la orquesta? Es que me da miedo lo que vayan a pensar los demás. Ahí está. ¿Te das cuenta? Lo limita, lo paraliza, le crea pánico. La vida va a seguir su curso, te juzguen o no. La vida seguirá su curso, me juzguen o no. La vida de todas maneras sigue su curso. Yahshua dice, juzgad con justo juicio. ¿Cómo dice Yahshua? Se están durmiendo. Se están durmiendo. Mira, el diablo te tiene pero bien dormidito. Yahshua dice, juzgad con justo juicio. Se lo dijo a los guardadores de Torah, se suponía, no a los inconversos. El tener miedo a ser juzgado, hasta el pánico, recuérdalo, paraliza. Recuerda, no se puede tomar el control de muchas cosas. Yo no puedo tomar el control de muchas cosas. Entonces, lo dejo a Yahshua. Lo dejo a Yahshua. Y como lo dejo a Yahshua, entonces tengo shalom en mi corazón. No me preocupa lo que piensen los demás. Tengo que dar testimonio. De eso sí me tengo que ocupar, no preocupar. Tengo que dar testimonio. Tú nunca me vas a ver borracho, eso sí te lo aseguro. Ahora, no cabe duda que el diablo no se duerme. Al rato, en la mañana me va a poner alguien que me invite a una botella de, no sé, de cualquier bebida, pero no lo voy a hacer. La cuestión es que tenemos que tener nuestra conciencia bien firme. Entonces, a ver, no podemos tener el control de muchas cosas. Déjalo a Elohim. Hay que vivir, tenemos que vivir, y se te ha ministrado en esta congregación, con fe, con esperanza en Yahshua. Somos más que vencedores en Yahshua. Entonces tú tienes que superar todo obstáculo. El pensar, ¿lo haré o no lo haré? ¿Daré este tema o no daré este tema? ¿Qué van a pensar los hermanos? ¿Que me estoy volviendo loco? No. Yo obedezco lo que me diga Yahshua, no lo que me digas tú, o lo que pienses tú, o lo que quieras pensar tú. Me refiero a los chismosos, a los Kadoshim les tomo la opinión. Entonces, el pensar, ¿lo haré o no lo haré? Si está en la Torah, hazlo. Hazlo.
¿O te da pena abrazar a tu esposa, la que es tu esposa, tu amada en la calle? Es tu esposa, es tu esposa. ¿O te da miedo que te vea la que fue la amante? Ahí sí, cuidado. ¿Te das cuenta? Entonces, a ver, ¿lo haré o no lo haré? ¿Lo lograré o no lo lograré? No, tú tienes que tener fe y entonces todo lo que el Eterno nos ponga en la mente, hacerlo. Si estás en santidad, tienes el respaldo de Yahweh Sebaot. Si estás en santidad, a muchos hermanos así los he ministrado por teléfono, que yo, me consta que son Kadoshim, que son santos. Les digo, Yahweh está contigo. Yahweh está contigo. No te desvíes. Yahweh está contigo. Y eso da una seguridad. Y no lo estoy diciendo como una psicología barata, no. Lo estoy diciendo porque Yahweh está con ese hermano o con esa hermana. Yahshua HaMashiach siempre da oportunidades en la vida. La cuestión es aprovechar las oportunidades, porque a veces nada más vienen una vez. Tú tienes que orar, yo también. Tenemos que ayunar y sobre todo pedir dirección al Ruach HaKodesh. Recuerda, Él nos guiará a toda verdad. Que tus anhelos sean en la voluntad de Elohim, porque voy a hablar más sobre esto. Tus anhelos sean en la voluntad de Elohim. Una cosa es la voluntad que tengamos nosotros y otra cosa son los anhelos que tengamos. Los anhelos superan los deseos. Incertidumbre siempre va a haber. Entonces la cuestión es que tú no te preocupes por lo que van a pensar los demás, si estás en santidad. Si estás en santidad, porque si estás en pecado, cuidado, ¿qué testimonio vas a dar? Pero yo por eso me estoy refiriendo a los santos, a los que de veras aman a Yahweh. Yo sé que hay aquí hermanos y hermanas y allá igual, pero también sé que hay cizaña. Yo lo sé, claro que sí. Ahora, recuerda, no todos son Kadoshim, pero sí hay santos acá. O sea, no todos son santos, pero sí hay santos. Entonces, habla. Me refiero a compartir la Torah. Porque te paralizas todavía. ¿Lo hago o no lo hago? Lo que yo decía, ves en un aeropuerto o en cualquier lado a una persona, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué pensará de mí esa persona si le entrego una tarjeta? Estás todavía con ese miedo, te está paralizando, te está deteniendo. Y a lo mejor esa persona quiere la salvación, necesita mucha palabra. Entonces hay una palabra, pero para la redundancia, atrévete. En medicina, cuando alguien tuvo una lesión, después de quitarle el yeso a la persona, por ejemplo, si fue una fractura, le digo, como médico, como doctor, le digo, ejercita tus músculos. Tienes que hacer estos ejercicios, tienes que ponerlos más fuertes porque quedaron muy débiles tus músculos. Lo mismo o más es en lo espiritual. Entonces tú te tienes que ejercitar en lo que esté débil. Ejercítate en lo que estés débil. Y no una pregunta, pero no respondan. ¿En qué estás débil? En que tienes miedo a ser juzgado por los demás. Tienes miedo aquí y allá en ser juzgado por los demás. Entonces ejercítate en eso, hermano precioso. Preciosa en el eterno Yahshua HaMashiach. Ejercítate en eso. Tú estás débil en eso, en ser juzgados por los demás, y por eso no actúas. Estás paralizado. Ahora, si no lo haces, por ejemplo, en la recomendación médica, después de quitarle un yeso a una persona por una fractura, los músculos quedan todos flácidos, aguados, sin tono, sin fuerza, se adelgaza la pierna o el brazo, según, etcétera, y entonces se consume ese músculo, se atrofia. Cuidado. He visto gente así que por no seguir las indicaciones médicas de hacer ejercicio, se consumen. Bueno, si tú no haces caso hoy al consejo que Yahweh te está dando de ejercitarte en lo que eres débil, en que tienes miedo a ser juzgado por los demás, te vas a consumir. Te vas a consumir. No permitas eso. Pide la opinión. Tú tienes que pedir la opinión a gente más crecida que tú en lo espiritual y en lo físico, o sea, en los años, en todos los aspectos, que sea más crecido en lo espiritual y en los años. Y hazlo, y lleva el consejo, acércate a un Kadosh, a un santo, a una santa, y hazlo. Y entonces así se transforma en la vida.
Cuando no te den testimonio, ni siquiera pida consejo, hermano, porque eso sería una tontería. Decirte de parte mía, pide un consejo a alguien que ni siquiera da testimonio. Tiene que dar testimonio. Entonces, sabemos perfectamente quiénes son los Kadoshim aquí y allá. Sabemos perfectamente bien quién da testimonio aquí adentro y allá afuera. Sabemos quién es el chismoso y quién es la chismosa. Lo sabemos, eso se ve. Entonces, así vas a transformar tu vida en todo. Vas a tener éxito fuera del Shabbat, en tu profesión, en tu oficio, en tu ocupación, en tu estudio, en las relaciones con los demás. No te aísles, no te escondas, habla con la verdad. Si hablas con la verdad, tienes a Yahshua de tu lado. Actúa rectamente, sé verdaderamente un hijo de Yahweh. No trates de encontrarle sentido a todo lo que tú ves, porque entonces te frustras. A ver, no trates de encontrarle sentido a todo lo que vivimos, porque entonces se frustra uno. Y así, si uno no se concentra tanto en las cosas, se va el estrés. Se va el estrés. No trates de predecir el futuro, porque eso crea preocupación. El futuro está en manos de Elohim. La gente en el mundo se frustra porque no saben el futuro. Entonces consultarán a los brujos o se imaginan cosas. Y como no les sale ni lo que ellos imaginaron ni lo que les dijo el brujo, se frustran. ¿Por qué la gente consulta el futuro? La primera respuesta es porque tienen miedo a ser juzgados por los demás. Quieren sacarle la vuelta a Dios. Perdóneme, así la expresión. Quieren sacarle la vuelta a Elohim. Esa es la primera respuesta por la cual buscan a los brujos. Antes ya ministré otras cosas también. Todo es válido. La idea, me refiero en cuanto a lo que he ministrado. Entonces, la gente como tiene miedo a ser juzgado por los demás, te fue mal. No vendiste lo que querías. No te salió el viaje como querías. El matrimonio fracasó. Tienes miedo a ser juzgado por los demás. La gente que no conoce a Yahweh, por eso busca a los brujos. Porque tiene miedo a ser juzgado por los demás. Entonces quiere superarse, pero de una mala manera. Voy terminando. Lo que tú puedas controlar y lo que yo pueda controlar, hagámoslo y hagámoslo bien. Una pregunta y no contestamos. ¿Acaso tenemos control sobre el clima? No tenemos ningún control sobre el clima. Y posible, fuera de Shabbat podemos consultar en el celular cómo va a estar el clima en la semana y más o menos cuadra. Pero a veces de repente cae un aguacero, mucha lluvia y ni siquiera estaba en el celular que iba a llover, ¿no? ¿Acaso tenemos control sobre el clima? Pero lo que podamos controlar, controlarlo y hacerlo bien. ¿Pueden repetir conmigo? A ver si están despiertos. Mi vida está en manos de Yahshua. Lo que Yahshua ha puesto en mis manos, lo realizaré. Hace un momento tuve juntas también con los consejeros y con las consejeras. Constantemente estoy teniendo esas juntas para ver si tienen dudas, preguntas, sugerencias inclusive. Ver cómo pueden ministrar mejor y más rápido a más personas que están queriendo Torah. Entonces yo les dije, ustedes ocúpense de su ministerio, yo me ocupo del mío, del Roe. O sea, ¿qué voy a hacer como Roe? Voy a hacer esto, voy a hacer el otro, etcétera, 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 etcétera. Ahora, vamos a realizar lo que el Eterno nos ha delegado con alegría, con entusiasmo. ¿Recuerdas de dónde viene la palabra entusiasmo? Con gozo, con energía, con fuerza. Entonces, conclusión, ocúpate de trabajar en el área que tienes débil. ¿Cuál es el área que tienes débil? El miedo a ser juzgado por los demás. Entonces no tienes por qué tener miedo a ser juzgado por los demás. De todas maneras van a hablar, si haces las cosas bien y yo hago las cosas bien, van a hablar de todas maneras. Si hacemos las cosas mal, no porque querramos, sino porque nos salió mal, no previmos ciertas cosas, de todas maneras la gente va a hablar. Toda gabasa que de todas maneras la gente va a hablar. Entonces lo que el Eterno nos ha encomendado, hacerlo y hacerlo bien. Vamos a ponernos de pie, amados Sahim. Bendito es el Abacados. Me extendí un poquito más en los temas, pero prefiero darles más palabra, hermanos. Bendito es el nombre de Yahweh, porque hay tanto que aprender. Danzar, ya danzamos mucho en las fiestas y todo.
pero palabra necesitamos más. Abacados, he ministrado conforme pusiste en mi corazón. No tenemos por qué tener miedo a ser juzgados por los demás. Abba, siendo Kadoshim, siendo santos, tenemos que hacer tu bendita voluntad. Toda Gabaya son nuestro Mesías. Bendice este lindo pueblo de gozo y paz local y mundial. Omen, be omen.